noche la sanidad del alma. La sanidad del alma es algo que no es tan sencillo de poder poner frente a una persona y decir yo tengo este o aquel problema. La sanidad del alma es un tema muy profundo. La sanidad del alma tiene que ver con lo más íntimo del ser humano. Y para llegar a esa sanidad del alma hay que trabajar y trabajar mucho. Para poder llegar a ser sanos y sanos de verdad, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar lo más íntimo de nuestro corazón, ¿sí? Que haya un equilibrio entre mi mente, mis pensamientos, mis creencias, mis perspectivas, entre mis emociones, ¿sí? Mis sentimientos, mis pasiones y en mi voluntad. La decisión, ¿sí? La elección, y cuando yo determino que esto, ¿sí? Yo tengo o nosotros tenemos el poder de determinar cuándo comienza esto y cuándo termina. Hasta dónde yo le doy la ventana abierta o la puerta abierta para que empiece y para que termine. Parece sencillo decirlo y es sencillo expresarlo como lo estoy expresando yo, pero hay un compromiso interno con nosotros mismos de querer salir del lugar donde nos encontramos. Yo decía el otro día que es muy importante tener confianza en aquel que me va a guiar. ¿Y quién es el que me va a guiar a mí? ¿O quién es el que nos va a guiar a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y yo daba un ejemplo, por ahí llegamos a una ciudad desconocida, o a un pueblo desconocido, o a algún lugar desconocido, ¿y qué hacemos? Queremos ir a alguna dirección y no sabemos cómo llegar. Pedimos un taxi, ¿sí? Valga el ejemplo, por favor. No lo estoy comparando, no estoy haciendo una comparación, sino estoy dando como un ejemplo. Le pedimos al taxista que nos lleve a tal o cual lugar, ¿sí? Y usted confía. Y si no confía, por lo menos va viendo qué rumbo toma o va participando de alguna forma. Cuando yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me guíe, ¿sí? Tengo que descansar como descanso cuando voy en un taxi, porque el chofer, ¿sí? Sabe a dónde me va a llevar. A lo mejor yo no conozco el lugar o no sé cómo llegar, pero tengo la plena seguridad, ¿sí? De que vamos a llegar. Es lo que debemos hacer, esta misma actitud es la que debemos tener nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a ese lugar, que no sabemos cómo se llega ni dónde está, ¿sí? Sabemos que está al lado del Señor y sabemos que para unos será de una forma, para otros será de otra forma, y debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo va a ser aquel que me va a dar a mí la posibilidad de poder llegar a ese lugar que tanto quiero y tanto necesito. Estas tres partes, ¿sí? La mente, las emociones, la voluntad, interactúan. Y no solamente que interactúan, sino que una afecta a la otra, ¿sí? Yo recién decía, según lo que tú pienses, es como tú vives, ¿sí? Y según como tú vivas, es como te vas a manifestar, ¿sí? Emociones. Y según de la forma que expreses esas emociones, es cómo voy a poder manejar o no mi voluntad. Hay circunstancias, hay miles de circunstancias en que uno quiere y por ahí no puede, o no sabía, o no estaba completamente seguro, ¿sí? La mente necesita sí o sí ser renovada, ¿sí? Para poder entender esto, sí, yo tengo que pensar de una forma saludable. Y pensar de una forma saludable es pensar como el Espíritu de Dios me manda a pensar. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Lo vamos a analizar. La paz de Dios.
La paz de Dios es poder estar tranquilo con Dios, donde yo me presento, dejar esa ilusión, ¿sí?, de estar en el altar de Dios, donde yo me puedo presentar a cada instante de mi vida o a cada momento del día y decirle, Señor, no sé cómo se hace esto, no lo comprendo, ¿cómo lo hago? Y familia, por una cuestión de fe, ¿sí?, usted va a saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuánto tiempo le va a llevar, ¿sí? Uno cuando está convencido de eso, ¿sí?, le estoy diciendo a mi mente, esto se hace así. Y no dejo que la loca de la casa, como muchas veces decimos, me maneje a mí, sino que estoy aprendiendo o estamos aprendiendo a poder manejar nuestros pensamientos. ¿Qué diferencia hay entre pensar bien y pensar mal? ¿Alguien me quiere responder? Puede abrir el micrófono y responderme. A ver, es una decisión, ¿sí? Es una decisión en qué es lo que yo quiero pensar y cómo me quiero alimentar, cómo quiero alimentar mi cabeza. Los resultados de lo que hago, Marcelo, ¿Cómo? los resultados de lo que termino haciendo, Los resultados de lo que te terminás haciendo, gracias Gastón, los resultados de lo que terminás haciendo es lo que vas a estar pensando, ¿sí? Y eso que estás pensando es lo que te va a estar llevando a entender si lo hiciste o no bien. Cuando tengo claro eso, estoy modificando mi forma de pensar, estoy cambiando mi forma de pensar y estoy empezando a resolver mentalmente algunas cosas que yo creía que se resolvían de otra forma. Eso te lo va a dictar el Espíritu Santo, te lo va a decir el Espíritu Santo. Entonces, hablaba de la mente, ahora voy a hablar de las emociones. Las emociones, mis emociones, sus emociones, las emociones de todos nosotros necesitan ser sanadas. Hace unos días atrás, yo escuchaba a alguien que no estaba contento de cómo era, o cómo estaba, o por qué estaba, o cómo estaba. Y le pregunté, ¿y te preguntaste por qué estás como estás? Y me dice, sí, yo sé por qué estoy como estoy. ¿Y qué has hecho para revertir y para poder hacer un cambio en tu vida? Es que debe ser difícil y no creo que lo pueda solo. Y yo le dije, sí, es difícil. Y es muy probable que no lo puedas solo. Pero tenés la ayuda del Espíritu Santo. ¿A quién le vas a preguntar y a quién le vas a decir cómo debes manejarte emocionalmente? Si no hay en mis emociones paz y gozo, no va a haber tranquilidad. Y si no hay paz y gozo y no hay tranquilidad, mi mente va a seguir trabajando de otra forma. Dice la palabra de Dios, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando yo entiendo esto, ¿sí? No solamente, perdón, Salmo 34, 18, no solamente va a pasar, va a suceder que voy a estar cambiando mis emociones, sino que este salmo también me dice que voy a ser sanado porque mi espíritu está abatido, ¿sí? Cuando mi espíritu está abatido, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino que mi espíritu está abatido, yo voy a tener la posibilidad de conjugarme con el Espíritu Santo, de preguntarle al Espíritu Santo y ver de qué forma soluciono el problema o ver de qué forma solucionamos el problema. Hay una sola forma de solucionar los problemas, es descansar en la paz que Dios me brinda, es reconocer la sangre de Cristo Jesús que hizo todo lo que hizo para que hoy cada uno de nosotros estemos buscando la sanidad que necesitamos. No solamente buscando la sanidad que necesitamos, sino que estemos interpretando de qué forma lo debemos llevar adelante. Muy bien. Eh, Vamos a hablar ahora que la voluntad necesita ser sometida ¿a qué? A Dios. ¿Mm? Todos nosotros estamos acostumbrados, o muchos de nosotros, o yo estaba acostumbrado, ¿sí?, a manejar mi voluntad como yo creía que estaba bien. Y es aquí que nos vamos a dar cuenta que muchas veces que lo que nosotros creíamos que estaba bien, no estaba tan bien, sino que teníamos algunas dificultades para poder desarrollar y para poder llevar adelante
todo aquello que queríamos llevar adelante. Habían algunas dificultades y como mi voluntad o nuestra voluntad se vuelve perezosa, ¿sí? Se arregla con lo más fácil, si no está acostumbrada, o se arregla con lo que le queda cómodo, muchas veces no pasamos el examen de la voluntad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo más fácil. Y lo que nos pide el Señor es que vivamos desafiados. Tuvimos un problema, sí. No lo supimos resolver, sí. Pero también tenemos hoy la posibilidad de conocer de que ese problema ya está. Tenemos la posibilidad de pedir la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la certeza de que voy a ser ayudado. Me van a ayudar para poder salir de ese lugar. Me van a ayudar siempre y cuando cada uno de nosotros nos dejemos ayudar. Eh, la gloria y el poder no es de nuestra voluntad. La gloria y el poder se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo, siempre y cuando yo lo deje actuar. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce sus caminos y endereza tu senda. Entonces, cuando usted está haciendo un viaje, ¿sí? Y sabe que para llegar a tal o cual ciudad le faltan tantos kilómetros, y en el próximo cartel indicador de la ruta, esa ciudad ya no aparezca, o se pasó de la ciudad o se equivocó de camino, pero por lo menos se preocupa y dice, ¿dónde estoy? Muchas veces nosotros sabemos que estamos perdidos, pero no nos queremos preguntar dónde estamos porque tenemos como un miedo, tenemos como una responsabilidad de no haber podido cumplir lo que el Espíritu Santo de Dios me pidió que cumpliese. Ahí está una de las grandes fallas nuestras, porque creemos que vamos a ser regañados como nos regañaban nuestros padres, porque creemos, y es todo mentira, ¿sí? Es todo mentira, sino que el Espíritu Santo de Dios, mi Señor, mi Padre, me va a decir, mira Marcelo, te equivocaste, por aquí no era, pero yo te voy a dar una oportunidad nueva. Y puede ser que te vuelvas a equivocar y te voy a dar otra oportunidad nueva. Entonces, cuando yo entiendo esto, o cuando pasa por mi cerebro, pasa por mi espíritu, y aún puedo madurar lo que el Señor me está diciendo, cuando el Espíritu de Dios me revela o nos revela a cada uno de nosotros hasta dónde podemos llegar, yo le puedo asegurar que no va a haber en nosotros límites, porque no va a haber problema por cuál es el problema que viene ahora, sino que lo que va a haber en nuestro corazón va a ser de qué forma lo puedo solucionar. O cuál de todas las herramientas que yo tengo uso para poder solucionar el problema o para poder solucionar la dificultad. Eso sí, se lo aclaro desde ahora. No va a poder ser de forma personal el arreglo, ¿sí? Yo no voy a poder ser el mecánico, el chapista, el pintor del problema. Tengo que dejar que ese problema, que es inconveniente, el mecánico, el chapista, el pintor del problema, sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por una sencilla razón, yo creo conocerme, o creemos nosotros conocernos. Y le digo algo, y nos conocemos muy bien, ¿sí? Pero no tenemos la suficiente sabiduría y idoneidad que tiene el Espíritu Santo de Dios para poder resolver los problemas como se deben resolver. ¿Sí? Bueno. A grandes rasgos les quise explicar, y con el tiempo que tengo, les quise explicar el tema de la sanidad. Este tema de la sanidad da para mucho que hablar. Aquel que tenga algún inconveniente, aquel que tenga algún problema, yo le pido por favor que lo hable con su líder, que lo hable con su pastor. Si no tiene líder, si no tiene pastor, hable con Liliana, hable conmigo, ya sea mujer, hombre, y vamos a hacer lo posible por
conseguir un líder, un pastor para que los esté ayudando. Por favor, la obra más grande ya la hizo Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo en la cruz, yo digo que Jesucristo fue muy pícaro, ¿sí? Cuando ya había hecho todo, agarró y se fue. Y dijo, es necesario que yo me vaya. No quiero tener más problemas con ustedes, yo me voy. ¿Sí? Les voy a dejar el Consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Para que puedan, para que su abogado los pueda ayudar. Y es necesario que nosotros hablemos con ese abogado. Es necesario que nosotros podamos hacer esto. Quiero pasar ahora al ejemplo, ¿sí? Que por ahí los ejemplos hablan mejor. Y el ejemplo está en la Biblia, ¿sí? Y el ejemplo ya lo hablé recién un poquito, ¿sí? La Biblia nos habla mucho de David, ¿sí? David había experimentado una serie de traumas y una serie de desafíos en su vida, ¿sí? Fue perseguido por el rey Saúl, ¿sí? El primer rey de Israel. Eso usted lo puede leer en Primera de Reyes 18:31. David cometió adulterio con Betsabé, ¿sí? Ahí ordenó solamente que cometió adulterio, sino que mandó a matar al marido, ¿sí? Eso lo puede encontrar en 2 de Samuel 1:1, ¿sí? Perdón, 11. Sufrió la muerte de su hijo, Absalón, ¿sí? El chico se rebeló, el chico hizo escándalo, en 2 de Samuel 18 está muy bien explicado. Sin embargo, a pesar de todos estos eventos que sí son dolorosos, te siguieron sin ninguna causa real, ¿sí? Para matarte. ¿Mm? Cometiste adulterio, ¿sí? Y mandaste a matar. Tu hijo, ¿sí? Se proclamó rey y no te reconoció nunca más. Te desautorizó por completo. Todas esas cosas, ¿sí? Le sucedieron al rey Saúl, y el rey Saúl no solamente que pudo salir de todo esto, ¿sí? Sino que se convirtió en un líder de la iglesia. Familia, y no solamente se convirtió en un líder de la iglesia o del tiempo, de ese tiempo, sino que el corazón de él fue hallado por el Señor perfecto, agradable, después de haber hecho lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo David? Reconoció su pecado y se arrepintió. Eso está escrito en el Salmo 51. ¿Qué más hizo? Buscó misericordia y buscó el perdón de Dios. Eso está escrito en el Salmo 32. Le digo algo, léalo el Salmo 51, léalo el Salmo 32, pero léalo consciente, ¿sí? De lo que es lo que está leyendo y cómo se van desenvolviendo las cosas ahí. Reconoció su pecado, como les dije, se arrepintió, buscó misericordia, la encontró, buscó el perdón de Dios, lo encontró, el perdón de Dios, ¿sí? Y a medida que iba sucediendo eso, a David, ¿sí? Le iban sucediendo otras cosas. Iba encontrando consuelo y fortaleza. Ese consuelo y esa fortaleza que va encontrando David es clave para que nosotros podamos encontrar nuestro consuelo, nuestra fortaleza y podamos salir de nuestros errores, de nuestros conflictos, de nuestras áreas débiles del alma. Eso está escrito en el Salmo 23. ¿Sí? David fue restaurado, ¿sí? Fue restaurado en su relación con Dios. Fue restaurado en su relación con Dios, pero no fue que le costó poco todo esto, sino que le costó. En 2 de Samuel 12, 13 y 14 dice así: Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor y contra Natán. Perdón, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor aquí te perdona tu pecado. No morirás. Sin embargo, por cuanto
como hiciste, mal está hecho el blasfemar de los enemigos del Señor, ciertamente tu hijo morirá. Y fue cuando perdió a su hijo, a su último hijo, ¿sí? Que fue causa de adulterio, de pecado. Pero así todo esto, ¿sí? La sanidad de David se refleja, ¿sabe qué? En sus propias palabras. David lo dice, David lo grita, ¿sí? En el Salmo 51, 12. Me has restaurado la alegría y me has dado salvación, ¿sí? Él sigue diciendo en el Salmo 71, 5, tú has sido mi refugio, tú has sido mi respuesta, tú has sido mi esperanza, ¿sí? Él lo está hablando, lo está manifestando, y nosotros lo tenemos como estrategia en cada uno de esos salmos cuando los leemos. Me has liberado, ¿sí?, de la corrupción y me has puesto de pie frente a los demás y sobre una roca. Salmo 42. La historia de David, ¿sí? Nos muestra que la sanidad es posible, ¿sí? La historia de David nos muestra que la relación con Dios en esta sanidad de una forma para poder dejar esos sufrimientos, para poder dejar esos grandes errores que él tenía, es posible. Es posible, ¿por qué? Porque se arrodilló, porque pidió perdón, porque supo que hizo las cosas mal y porque supo que tenía una oportunidad. David siempre creyó en la oportunidad que le dio Dios. Por ahí nosotros no creemos en las nuevas oportunidades que nos brinda el Señor día tras día. No importa si hicimos mal, vuelvo y repito, ¿sí? Entonces, decía, la sanidad es posible, la relación con Dios es clave, ¿sí? Para nuestra sanidad y para nuestra restauración, ¿sí? Acuérdense que sanidad es una cosa y restauración, ¿sí? Y restauración tiene que ver con otra parte de nuestra vida, ¿sí? Hay algo muy importante. El arrepentimiento y la confesión son pasos fundamentales para poder llegar adelante. Ahí es cuando se empieza a producir la sanidad. Ahí es cuando yo empiezo a romper, ¿sí? El, ese cascarón, ¿sí? Cuando yo doy testimonios de que el Señor ha sido misericordioso con cada uno de mis actos, ¿sí? Sea cual sea, yo estoy entendiendo y estoy dándole la razón a Dios Padre que Él me está dando nuevas oportunidades. Y yo ya estoy reconciliado con Dios, ¿sí? Y no importa qué me suceda en la tierra, pero estoy reconciliado con el Señor. Estoy reconciliado con el dueño del dueño del dueño de todo, ¿sí? Con el dueño de mi vida, con el dueño del... Y cuando yo consigo esta reconciliación, ¿sí? Puedo decir que mi dolor, puedo decir que mis errores quedan de lado, son corridos, siguen estando, ¿sí? Pero ya no me preocupan, ya no me molestan como me molestaban antes. Ya la mochila sigue, no está cargada y no me da peso como me daba antes. David pudo experimentar sanidad, no solamente pudo experimentar sanidad personal, como les decía de él recién, sino que se reconvirtió él en un líder del pueblo y fue sabio y fue justo después de todas las macanas que se mandó. Pero él caminaba bajo la presencia de Dios, ¿sí? Su historia nos enseña que nadie está absuelto de la, perdón, que nadie está más allá de la redención del Señor, ¿sí? Que el pasado de cada uno de nosotros nunca va a definir nuestro futuro, ¿sí? No importa cuál fue mi pasado, ni se los voy a contar. Un chiste para que no estén tan serios, ¿sí? Este, pero eso no dejó, mi pasado no me marcó a mí para que yo tuviese un futuro nuevo, ¿sí? Y se lo digo porque David lo hace, ¿sí? No importaba el valor que tenía David para enfrentarse a Goliat, y él sabía que el corazón que él tenía, ¿sí? Ese corazón que donde manifestaba su amor, donde entendía
que nuestro Padre del Cielo le creía que tenía un corazón renovado, que había podido limpiar su corazón. Entonces, ahí se entiende cómo esta relación que él tenía con Dios, por más que hubiese metido la pata, ¿sí? Dios estaba dispuesto a sanarlo y estaba dispuesto a creer en él para que pudiese seguir creciendo. La Biblia nos enseña, ya lo he dicho varias veces, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para para perdonarnos, ¿sí? Y para darnos a nosotros vida, vida y vida en abundancia. Familia, para ir terminando porque se me acabó el tiempo. Aplicación teoterápica. Si bien es cierto que el hombre en su triple identidad necesita estar de acuerdo con el Señor, que cada una de sus áreas, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, tienen que estar manejadas o tienen que estar, o se tienen que enfrentar unas con otras. Eso nos lleva a entender que hay como una cadena, ¿sí? Que mi alma debe estar bien. Para que esté bien mi alma, yo necesito que mi espíritu esté de acuerdo con Dios. Y para que mi espíritu esté de acuerdo con Dios, yo necesito buscarlo a Dios y aún permanecer en esa búsqueda, que mi voluntad, ¿sí?, no adelgace. Dios, en su amor infinito, quiere llevarnos a cada uno de nosotros a que tengamos paz. El Espíritu de Dios sufre, ¿sí?, con gemidos indecibles cuando nosotros no hacemos las cosas como las debemos hacer. Pero no por Él mismo, sino porque nosotros no estamos alcanzando esa felicidad que tanto Él ha trabajado para que nosotros las alcancemos. Entregó a su Hijo en la cruz. Entonces es momento de que nosotros podamos disponer nuestros corazones, ponernos de acuerdo con Él y empezar a trabajar esta historia. ¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento? ¿Alguien me lo quiere decir? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bueno, ¿alguien más quiere decirme algo? Hola, buenas noches, Marcelo. Hola, Evelyn. Yo creo que depende de uno, depende de la voluntad que uno tenga y deje las cosas en las manos de Dios. O sea, nosotros tenemos que entregar todas nuestras cargas en la mano de Dios para que Dios entre en nosotros y limpie y saque todo lo que nosotros tenemos para poder vivir conforme a su voluntad. Pero depende de lo que nosotros querramos para nuestras vidas, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros espíritus. Muy bien, es cierto, Evelyn. Pero yo estaba interesado en que nosotros debíamos definir cuándo íbamos a comenzar el tratamiento. Usted define el tratamiento, ¿cuándo comienza? ¿Mm? Depende Usted decide, no, perdón. el tratamiento depende de que uno tenga ganas de decir, bueno, hoy tengo ganas de empezar, de hacer, que Dios empiece a obrar en mí para que Dios es el que digamos, estimule todo eso que nosotros tenemos adentro. O sea, depende de cada uno para empezar a hacer ese tratamiento de que Dios sobre nuestras vidas. Mira, yo te cuento algo. Las ganas tienen que ver con las emociones, ¿sí? Por eso mismo. Entonces, si yo tengo ganas o no tengo ganas, ¿sí?, por ahí voy a estar viviendo, ¿sí?, ese idilio de poder hacer las cosas de Dios en mis fuerzas. O sea, cuando yo decido de esa forma, es dejar que la voluntad de Dios decida sobre nuestras vidas. Muy bien. Vamos a orar primero, ¿sí?, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Pero me interesaba saber esto y pedirle al Espíritu Santo hoy que nos ayude, ¿sí?, que nos ayude a conocer la sanidad del alma.
Es por eso, Señor del cielo, que yo te pido en este tiempo, Padre de los cielos, que tú nos ayudes a salir de estos caos, de estos conflictos, Señor del cielo, que podamos tener una restauración y una renovación personal. Esto significa tener una vida interior nueva. Esto significa haber reconocido que estábamos haciendo las cosas no tan bien. Esto, como te decía antes, no es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de que nosotros debemos recuperar esa vida que Cristo entregó por cada uno de nosotros en la cruz. Podemos argumentar muchas cosas, Señor, o podemos decir muchas cosas, Señor, pero que verdaderamente esa liberación, esa sanidad va a llegar, Señor del cielo, cuando podamos reconocer el paso que debemos dar, el paso al frente que debemos dar, para ver tu gloria, para ver tu honra, para ver tu poder, para haber comprendido que necesito primero arrepentirme de aquello que hice mal. Necesito confesar o necesitamos confesar aquello que hice mal o que hicimos mal, Señor. Hay muchas heridas, Espíritu de Dios, emocionales en nuestras vidas. Hay muchos tajos en nuestro cuerpo, Señor. Hay muchos rasguños, Señor del cielo, que muchas veces no nos dejan pensar, porque la mente también ha sido afectada, Señor. Porque nos confundimos, Espíritu Santo de Dios, o es confusa la reacción que tenemos, Señor, frente a la adversidad. Tú nos dijiste que la adversidad iba a estar, pero tú ibas a pasar junto con nosotros en la adversidad. Tú ibas a estar respaldándonos en cada momento. Y hoy lo creo, Señor, que es así, que tú ya estás haciendo en este tiempo, Señor, sanidades, Señor del cielo. Yo ya creo, Espíritu de Dios, que tú estás haciendo, Señor del cielo, que aquello que tanto cargaba nuestra cerviz, hoy, Señor, se empieza a descargar. Que podamos renovar nuestra mente, Señor, que podamos renovar nuestro entendimiento, que podamos renovar nuestra forma de pensar, que podamos ver, Señor, los problemas o las circunstancias de otra forma, que podamos ver las adversidades como posibles puntos de apoyo, Señor del cielo, para salir adelante. Que podamos mantener, Señor, contigo una comunión permanente, Señor, y no sentirnos culpables, Espíritu Santo de Dios, porque te prometí algo y no te lo pude cumplir, porque dije algo y no lo pude hacer, porque estuve frente a tu presencia y por emoción dije muchas cosas, pero cuando llegué a la calle no lo pude cumplir. Señor del cielo, que no caigamos en ese engaño, Santo Espíritu de Dios, sino que veamos, Señor, lo que nos revela el Espíritu Santo. Que la restauración, que la conexión contigo, Señor, que la conexión con el Padre del cielo, Señor del cielo, sea una búsqueda permanente contigo, Padre. Que podamos tener una relación firme, Espíritu de Dios. Que podamos, Señor, decirte a ti todo lo que necesitamos, aunque nos dé vergüenza, Señor, aunque creamos que estamos pasando por una situación nefasta, Señor del cielo. Pero te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que nos hagas reaccionar, Señor. Aún sacando de lado, Señor, los enojos, la ira, las contiendas, sacando de lado, Señor, todo aquello que puede haber ofendido, te puede haber ofendido a ti o puede haber ofendido a alguien, Señor. Que nunca nos olvidemos, Señor del cielo, que la sanidad interior se basa en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, que no va a cambiar nunca como cambia el mundo, va a ser el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Un Señor que puede Él tomar lo que hay en nuestra memoria, sacarlo de ahí y llevarlo a un lugar donde podamos descansar todos nosotros, Señor. Que usemos las estrategias, Espíritu Santo de Dios, para poder ver tu gloria, para poder ver tu poder, Señor. Todas esas estrategias, Señor, donde yo me puedo refugiar, donde nosotros nos podemos refugiar, donde nosotros podemos calcular las fuerzas que nos brinda el Señor para poder salir adelante. Aún cuando estemos angustiados, que busquemos tu ayuda, que busquemos tu poder, Señor, aunque se corran las lágrimas, Espíritu de Dios, que veamos la solución que tú nos envías y no la que nosotros queremos o creemos que es real. Santo Espíritu de Dios,
Sabemos que el alma es un proceso, así como caminar, aprender a leer, aprender a escribir, es un proceso, también este es un proceso, Señor. Nuestra alma tiene que salir de esa oscuridad en la que ha permanecido tanto tiempo, Señor, o un tiempo, para encontrar la libertad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, Señor, dice tu palabra. Te pido, Señor, que nos muestres hoy a cada uno de nosotros en oración cuál es la verdad que debemos conocer, Señor. ¿Cuál es la mente que debemos cambiar, Señor? ¿Cuáles son las emociones, Señor? Los pensamientos, Señor. Los sentimientos, Padre. Las pasiones que debemos sacar de lado. Aún, Santo Padre, que empecemos a tener o tomar la determinación de tener tu voluntad, Señor. Y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que nos ayude, Señor del cielo. Glorioso es tu nombre, Señor. Que me podamos comprometer contigo, Señor, a estar bien. Y parece irrisorio comprometernos contigo, porque tú eres el que quiere que nosotros estemos bien. Te pedimos, Espíritu de Dios, que así como el rey David pudo salir de cada una de esas circunstancias donde no le fue tan bien, que aún nosotros, Señor del cielo, siendo o más grandes o más pequeñas las circunstancias, podamos también salir, porque nuestra fe es alimentada en este tiempo por tu gloria, por tu poder, porque nuestra fe, Señor, hará de nosotros personas nuevas, hará de nosotros mujeres, varones nuevos, Señor, que creen en ti, aún, Señor, que miran hacia adelante para ver tus ojos, miran hacia adelante para ver dónde estás en el camino, dejando lo que quedó atrás en el pasado, Señor, y no dando la vista hacia atrás, sino permaneciendo hacia el futuro. Glorioso eres, Padre, bendito eres tú, Señor del cielo, que podamos entender cuánto nos amas a cada uno de nosotros, que podamos entender, Santo Espíritu de Dios, que tú nos has revelado el amor, que podamos verlo, ese amor, y que podamos ver, Señor, nos podamos ver sanos, ágiles, fuertes. Van a haber preocupaciones, pero saber que las podemos combatir en tu nombre. Glorioso eres tú, Señor. Bendito eres, Padre de los cielos. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están hoy aquí, Señor, para que seas tú, Santo Espíritu de Dios, el que esté ayudándolos, Señor. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, el que esté sobre la vida de Gastón, sobre la vida de Belín, sobre la vida de Yorli, sobre la vida de Mirta, sobre la vida de Sofía, sobre la vida de Paula, sobre la vida de Mari, sobre la vida de Ariel, sobre la vida de María, de Graciela, de Julia, de Cintia, de Emilia, Señor del cielo, de Sara, de Luz Estela, de Carla, de Mario, de Liliana, Santo Padre, que seas tú, Señor, sobre la vida de Vero, Santo Padre, sobre la vida de Sarita, Señor del cielo, y aún, Padre, de todos los que están presentes y los que no pudieron llegar, Señor. Que tu gloria y tu poder, Señor, multiplique su fuerza, Señor. Que tu gloria y tu poder, Señor, les dé ánimo, nos dé ánimos a cada uno de nosotros para ver gloria, para ver poder, Señor, para saber que tú no te has quedado a un margen del camino, Señor, a una orilla del camino, sino que tú estás con cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.